Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta prédica de nuestra serie del libro de Daniel. Una serie breve, vamos a estar 6 prédicas en este libro. Esperamos que hayan podido leerlo durante este tiempo. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Dios que nos habla. Señor nuestro, gracias por tu fidelidad, por traernos aquí. Señor, gracias porque en medio de nuestra experiencia contigo tú nos das señales, nos adviertes, quieres que te sigamos de cerca. Señor, hoy conoces nuestras necesidades y tan diferentes, pero tú eres un Dios grande y poderoso y rogamos porque tú estés atendiendo cada necesidad, que esta palabra de alguna forma traiga ánimo, corrección, dirección a la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén. Estamos entonces hablando de ese libro en la Biblia que corresponde a uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Recuerden que la Biblia en el Antiguo Testamento no está organizada cronológicamente, sino más bien por tipos de literatura. Este es uno de los grandes profetas, aunque la mitad del libro es historia, si lo leyeron ya, y el resto es profecía. Sin embargo, eso muestra que la profecía se da en un ambiente histórico. Corresponde a la época de Israel, conocida como el exilio en Babilonia. Es decir, recuerdan esa época de la historia que Nabucodonosor conquistó no solamente Israel, Judá y todas las tierras vecinas, todo el mundo conocido, y llevó al pueblo de Israel cautivo, esclavos, a Babilonia, que correspondería a lo que hoy es el país de Irak. Vemos allí como dentro de este pueblo de Israel escogió a un grupo de personas, a unos jóvenes, para que le ayudaran en el gobierno, que se destacaban por su capacidad intelectual, física, emocional. Dentro de estos jóvenes estaba Daniel y algunos de sus amigos. Y veíamos varias razones por las cuales el libro de Daniel nos da mensajes en el día de hoy. En primer lugar, porque Daniel vivió en medio de una cultura con mucha corrupción, en una cultura totalmente pagana, siendo un hombre muy fiel a Dios. Por lo tanto, su vida es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos vivir en una cultura que no sirva, sino podemos honrarla. También otro aspecto importante por qué debemos hoy hablar del libro de Daniel, porque Daniel en la parte profética habla fundamentalmente de lo que va a ocurrir en los últimos días. Y como voy a enseñar en la última prédica de esta serie, yo creo que estamos en esos últimos días. Por lo tanto, el mensaje de Daniel se refiere a los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Y tocábamos varios temas. En primer lugar, veíamos cómo cuando la cultura cambia, en un mundo tan cambiante, cuando tú tienes tus convicciones, la cultura va a querer cambiar tu identidad. Veíamos como un ejemplo de esto en la vida de Daniel y sus amigos es que tan pronto llegaron a palacio y fueron involucrados en el gobierno, el rey les cambió el nombre como símbolo de todo lo que la cultura hace. La cultura allá afuera, nosotros tenemos unos valores. Si no tenemos claro nuestra identidad en Cristo, allá afuera sí nos van a mover a otro tipo de identidad. En segundo lugar, veíamos que la prueba más grande o el desafío más grande que la cultura plantea aquel que tiene en el día de hoy una fe en Cristo no es tanto un desafío intelectual, que los hay, pero no es tanto tampoco, aunque hay persecución, pero también hay mucho espacio para proclamar la palabra, es el desafío de la adoración. La cultura siempre va a intentar que no adores al Señor, poner obstáculos para que adores al Señor y en cambio adores a cualquier otra cosa. Aún la gente que no se considera que tiene ningún tipo de práctica religiosa, a algo adora. El ser humano, cada uno de nosotros fuimos creados para adorar. Entonces veíamos cómo Daniel se mantuvo firme
Él también fue llevado a que no adorara a nuestro Dios, y él se mantuvo firme y no adoró a otros dioses. En tercer lugar, veíamos hace 8 días, la locura de los últimos tiempos. ¿Es qué? El orgullo, el pecado de los últimos tiempos. Ese es. A tal punto es el orgullo del ser humano, todas las cosas que vemos absurdas que ocurren en el día de hoy, en el fondo son producto de que el hombre está queriendo vivir su vida totalmente autónoma de Dios. El problema es que a veces, el problema sería en la iglesia, cuando nosotros a veces, conociendo al Señor, queremos aún sacarlo de nuestras vidas. Vivimos en un mundo loco. Les comparto por lo menos una locura que escuché esta semana. Me pareció increíble. Yo lo había visto solo en las películas de ciencia ficción, pero ya está. Dos de las grandes empresas de comunicaciones y de tecnología son Facebook y Apple. Yo siempre he dicho, Apple esto es como el anticristo, yo creo. Y algunos que me conocen saben por qué. Imagínense lo que están haciendo esas dos compañías. Espero que lo hayan visto en las noticias. Están pagando a sus ejecutivas o empleadas que digamos que no pueden salir de ellas porque son muy indispensables. Las mujeres son muy trabajadoras y muy capaces. Entonces a ciertas ejecutivas les pagan $20,000, les ofrecen $20,000 para que no se embaracen, que con toda la tecnología de hoy hacen que ellas puedan congelar sus óvulos para que algún día cuando ellas ya tengan tiempito, puedan tener sus hijos. A mí me vale. Yo dije, bueno, que ofrezcan es una cosa, pero que haya mujeres dispuestas a eso, pues me parece la locura. Hay mujeres que han recibido esa oferta y dicen, sí, yo no voy a alterar mi carrera laboral, y por ahora con esto del embarazo, imagínense eso. Creo que forma parte de la locura de esos últimos tiempos, donde la gente quiere vivir y hacer su voluntad sin considerar a Dios. Hoy vamos a hablar de la advertencia que el Señor nos hace, o diríamos el culpable de todas estas cosas que he mencionado en el tiempo anterior. Tal vez voy a mencionar 2 otros temas para que se animen de pronto a venir. La otra semana tenemos un conferencista invitado, pero después sí continuamos con nuestro tema de Daniel. En la quinta prédica hablar de la necesidad más grande que tiene la humanidad. Y les voy a anticipar cuál es la necesidad más grande que tiene la humanidad. La necesidad más grande que tiene la humanidad es de ti, del creyente, de la iglesia, de hombres y mujeres con una fe y una forma de vivir diferentes, que tienen la verdad en Cristo, que son la luz del mundo. Vamos a ver cómo somos la gran respuesta a esta humanidad. Y en último lugar, pues vamos a ver el tema del anticristo y los últimos días. Pero hoy vamos a hablar de una advertencia que el Señor hace, un capítulo que, si lo han leído, es un poco como enigmático, que Dios por ahí escribe en una pared. Vamos a ver qué significa el día de hoy. Leamos un poco el texto. No vamos a recorrer todo el capítulo 5, solamente voy a detenerme en algunos pasajes, pero les voy a explicar qué trata la historia allí. El rey Belsasar, este rey es hijo de Nabucodonosor. Recuerda que Daniel estuvo bajo 5 reyes y todos estuvo en posiciones de gobierno. Era hijo del Nabu, del anterior, ¿cierto? Ofreció un gran banquete a 1,000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén. Y así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y los nobles junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses, en minúscula, de oro, plata, bronce, hierro,
madera y piedra. En ese momento, en la sala de palacio, apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció de susto. Las rodillas comenzaron a temblar el rey y apenas podía sostenerse. Mandó entonces a que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos y a los sabios babilónicos y les dijo: al que lea lo que está allí escrito y me diga qué significa, lo vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del rey. Aquí tenemos este pasaje. Recuerden, el hijo de Nabucodonosor no había aprendido la lección. Estaban en tremendo... Cada vez que habla la Biblia de emborracharse, de licor, te voy a hacer claridad. La Biblia en sí no está prohibiendo que se tome vino o licor, pero sí el hecho de emborracharse. Y el término emborracharse, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es sinónimo, y aquí es una claridad, aquí es un ejemplo de esto, es sinónimo de aquel que vive la vida y dice: vivamos y comamos y vivamos, como dice, y bebamos, que después veremos. Vamos a vivir como me plazca, como le estaba pasando a este rey. Y este rey, que sabía de dónde eran las copas, había conocido a través del testimonio de su padre quién era Dios. Miren lo que se atrevió a hacer. Las copas que se utilizaban en el servicio del templo de Israel, las utilizaba. Uno puede ver el tremendo desorden que había en ese momento, y apareció la mano de Dios. Yo he visto varios dibujos acerca de esto, pero nadie sabe cómo es eso de la mano de Dios. Si fue que salió de la pared o al estilo de los Adams, abrieron una caja y salió una mano, o algo. Pero la idea es que era todo algo tan aterrador que fue de tal impacto que se le pasó la borrachera al rey. Y porque del miedo de una se le pasó. Y dice el texto, versículos posteriores, que este hijo de Nabucodonosor no había aprendido lo que su padre tuvo que aprender a través de 7 años de pruebas. Recuerden que veíamos hace 8 días que se volvió loco porque no reconoció que Dios es el único Dios verdadero. Dice el texto, si ustedes lo revisan, hace referencia en particular, y por lo tanto vino una gran prueba hacia él. Vamos más adelante, ¿qué dice? Dice, versos 13 al 16, Daniel fue llevado a la presencia del rey porque nadie pudo identificar qué era lo que estaba allí. Pero entonces la esposa de Belsasar, como siempre las señoras tienen la solución, le dijo Belsasar: yo me acuerdo que mi suegro tenía un tipo que se llamaba Daniel, ese se le adivinaba todo. Al parecer Daniel ya no estaba tan protagonista en aquel momento. Entonces lo llamaron, miren lo que ocurre, porque nadie lo había podido identificar. Dice, Daniel fue llevado a la presencia del rey y este le preguntó: así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. De eso vamos a predicar en el otro tema, de por qué somos necesarios para el mundo de hoy, una sabiduría especial que hay en el pueblo de Dios. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. ¿Les parece familiar la escena?
es típico del papá, da igual. Pero hay dos cosas que ocurren aquí que no ocurrió cuando le pasó lo mismo con nosotros. Uno, cuando le ofreció la plata, el billete y todo esto, Daniel le dijo, ¿sabe? A mí no me interesa eso. Dijo, no. Y otra cosa es que cuando mencionó lo que significa y la situación de prueba, a este sí no le dijo, y si se arrepiente, gracias. La gripa me tiene. Gracias. Y si se arrepiente, aquí no hubo palabras de arrepentimiento. Él trató de jugar al mismo juego de su padre, pero aquí parece que el Señor le dijo a él, este muchacho ya debía haber aprendido quién soy. Daniel 5:23 al 24 dice, por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas, para que beban en ellas usted y sus nobles, y sus esposas y sus concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no han honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios ha enviado esta mano a escribir. Este es un pasaje donde habla cuando Dios dice, ¿sabe qué? Ya no más. Yo le advertí, ya no más. Y Dios es un Dios de gracia, es un Dios de segundas oportunidades, pero es un Dios justo que en determinado momento dice, ya no más. Y cuando ya aparece la mano de Dios obrando de forma sobrenatural, a veces es para un juicio definitivo. ¿Qué es el famoso mensaje que dice ahí? Daniel 5:25 al 26 dice, lo que allí aparece, Mene, Mene, Tekel, Parsin. ¿Me entendieron? A mí me suena, qué pena con la escritura, pero me suena como uno de esos trabajos con la mentira del niño, Mene, Mene, Tekel, Parsin, como tiene algo así. ¿No entendieron? Pero el mismo pasaje lo explica. Mene, Mene, ¿qué significa? Pues bien, estas palabras dicen así: Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Una advertencia para todos. Hay un concepto, está ahí en sus materiales. No olvidemos que nuestros días están contados. Se nos olvida. Aquí veo personas inclusive muy jóvenes. Se nos olvida que el tiempo es breve. Nuestros días son contados. Esta advertencia dice, miren, a este hombre que estaba reinando se le olvidó que no iba a vivir para siempre. Nuestros días están contados. ¿Saben qué dice el texto bíblico? Están predeterminados. Antes que nacemos, Dios ya ha contado cuántos días nos va a dar. Tienen un fin y lo debemos vivir adecuadamente. ¿Saben por qué puso esa advertencia? Porque uno en la vida empieza a tener como especie de cadenas mentales donde dice, sí, ya como se acabó este año, no, el otro año sí me voy, sí, no, este ya no, pero el otro año. Cosas que Dios te ha estado diciendo que debes cambiar o que debemos hacer, y las personas inclusive que están buscando al Señor, le buscan y le buscan, y dicen, sí, ya, después, tus días y mis días están contados.
más vale que aprendamos a vivirlos. Es lo que estaba diciendo aquí. Dice, puede ser el rey, el hombre más poderoso en aquel momento en la antigüedad, pero sus días están contados. Hay que aprender a vivir. Como digo nuevamente, hablo a los jóvenes, qué bueno tener todo ese futuro para adelante, pero tus días están contados. Y es que cuando uno piensa que tiene mucho de algo, lo desperdicia. Eso nos pasa a todos. Cuando tenemos mucho de algo, lo tendemos a desperdiciar. Por ejemplo, si, no sé si en mi presupuesto estoy muy bien, y ahí todo el mundo tiene trabajo y todo eso, entonces uno ve, llega a la casa, y eso están encendidas todas las luces, bombillos de los baños, por todo lado, y después, ni pienso. ¿A usted no les ha pasado cuando están corticos, cuando ya no hay de pronto los mismos ingresos, cuando hay que recortar, y cuando no hay trabajo, uno empieza a apagar todas las luces, cualquier cosa, lo mínimo, o por lo menos nos pasa a nosotros hacemos mercado, y no solamente nos pasa a nosotros, llega la muchacha y es el primer día, si uno no la controla, lo quiere acabar en 8 días, porque cuando hay algo que creemos que tenemos mucho, lo desperdiciamos. El autor bíblico del Nuevo Testamento, Santiago, que escribió el libro de Santiago, dice, es que la vida es como una niebla, es como el rocío, que pronto pasa. Alguien dice, y me parece muy acertadamente, es que la vida es un punto entre 2 días, el día que naciste y el día que moriste. Solo es eso. ¿No están contentos de venir este sábado aquí a decirles que se van a morir? Es una realidad. Y aquí está escrito ahí. Eso es lo que significa tus días están contados. Puede ser el rey. Ojo con lo que haces con tu vida. Hebreos 9:27 dice, no está en sus bosquejos, lo pueden anotar. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después el juicio. Saben que yo he identificado que hay unos versículos de la Biblia que yo les llamo, que son versículos del refrigerador. Son esos que todo el mundo pone, todo puede ser. Esos son de los del refrigerador. De hasta ahora no lo he visto en ninguno. Porque está establecido que los seres humanos mueran una sola vez. Solo hay una oportunidad, no como en otras creencias. Y después el juicio. Algunas cosas que la gente hace y me parece que muestra un poco en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, dice que come fuera en una ciudad como Bogotá aproximadamente 14,000 veces durante su vida. Hay gente que se pone a hacer estadísticas. 1,800 comidas rápidas. Más o menos se calcula que una persona puede pasar, si es aficionada a la televisión, viendo 13 años televisión. Espero que esto sea lo suficientemente importante para que lleguen a botar el televisor. 13 años de la vida viendo televisión. Esto, yo creo que en Bogotá es más, esto lo hicieron en América Latina. 4 años haciendo cola. Yo creo que en Bogotá, pero se imagina, dimensionen esto en la vida. 4 años. A ver si uno no empieza a utilizar el tiempo de otra forma.
un año buscando cosas en el lugar equivocado en el supermercado. Suman todo eso, que cuando se va y da cuenta donde no es. Más o menos una persona que no sea pastor asiste a unas 35 horas durante su vida. Bodas. 35. ¿Cuántas cosas en tu vida realmente debes dejar? Y sobre todo desde el punto de vista espiritual. Tus días y mis días son contados. Y eso creo que nos debe dar una perspectiva de cómo vivirlos mejor. En segundo lugar, esa palabra dice tekel o tekel. Daniel 5:27 dice, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debiera pesar. Esto tiene mucho humor, aunque a nosotros no nos parezca mucho, pero en hebreo sí es mucho. Es decir, vamos a ver el peso de lo que vale al otro lado, de lo que es importante allá al otro lado, las cosas espirituales, lo que de verdad, no la plata que dice aquí que tiene y todo eso, no, lo que vale. Dice, usted ha sido pesado y su vida está desbalanceada. Permitimos que nuestra vida se desequilibre. No sé cómo es tu vida hoy, pero si estuviéramos en la misma prueba y alguien nos pesara en cuanto a valor desde el punto de vista espiritual, ¿cómo estamos? Aquí básicamente yo le estaba diciendo a este hombre, tu vida está totalmente desequilibrada, empezando por la forma de vivir. Pero ¿saben cuál es el problema, sobre todo en los que podemos caer nosotros como creyentes, para desequilibrar esa vida? Es que le ponemos tantas cosas al diario vivir, que a qué horas podemos desarrollar esa vida espiritual, que es lo que realmente le da peso a un ser humano. Es que metemos más cosas cada día, que hace casi imposible desarrollar una vida espiritual robusta. Yo a veces le digo a algunos jóvenes, pero usted no tiene por qué practicar 4 deportes, porque es que uno no es suficiente. Algunos creo que desde ya están sintiendo ese desequilibrio, por ejemplo en su salud. Esa es una de las señales más grandes de desequilibrio, ¿cierto? Cuando están metidas muchas cosas que no dicen, pero es que hay que hacerlas. Eclesiastés 4:6. Este sí es un versículo de refrigerador. Anoten. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga. ¿Cómo está tu vida en esa parte de equilibrio? Por ejemplo, del día de descanso. Si es un día de descanso, bueno, hay que venir a la iglesia, pero eso no es todo el día. ¿Cómo está tu vida? Nuevamente, eso tiene que ver con las cosas prácticas. Tu vida devocional, como dices, es obvio. Yo no estoy diciendo nada que no sepan ustedes. Solamente esta mano apareció escribiéndole, mire, el rey sabía que su función, no se le olvide que sus días son contados. Le digo, mire, señor rey, su vida está muy desequilibrada. Si nos vamos a pesar desde el punto de vista espiritual, ¿qué estás haciendo para
que el reino de los cielos crezca. Eso dice allá en la palabra que da bastante peso. Y obviamente el reino de los cielos no se extiende en la iglesia. ¿Por dónde? En el colegio, en el trabajo. ¿Qué estás haciendo para que el reino de los cielos? O tu vida está llena de actividades que necesitamos realmente este versículo. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Lo dijo Salomón, que era el hombre más sabio y con más dinero en aquel entonces. Segunda advertencia: tu vida está desequilibrada. La última palabra dice Parsim. Daniel 5:28 dice: el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregada a los medos y persas. Básicamente él estaba ignorando esas señales, por lo tanto su reino estaba dividido. Parsim significa división, pero división implica destrucción. Es decir, les estaba diciendo, usted no vio todas las señales y ya su reino. Y si ustedes leen ahí, dice, inmediatamente después este hombre murió, vino Darío, el rey persa, y conquistó a los babilonios. A veces las personas están sintiendo ese desbalance en su salud, ese desbalance o esa tensión en su matrimonio, en su vida de familia. Básicamente eso estaba escrito para decir: detente a tiempo, porque puedes perder todo. Un poco de estrés que va sintiendo, se va acumulando, problemas en el matrimonio, distanciamientos, se descuidan, empezamos a tener comportamientos como extraños y bueno, hay varias cosas que son señales que debemos tomar en cuenta antes de que nuestra vida se divida, se destruya, como en el caso de este hombre. Cuando las personas están bajo mucho desequilibrio, tensión, cuando no están tan conscientes en lo que la vida trae, hay mayores opciones a pecar. El enemigo, como decía mi abuela, el diablo es puerco. Y espera cuando estamos bien así, cansados, enfermos. Y las personas dicen: ay, ¿será que esto me lo está poniendo el Señor? ¿Será que esto sí, el Señor me lo está poniendo? Sí. Hablando de relaciones o cosas de negocios, sí, lo está poniendo el Señor, sí. A veces el Señor necesita disciplinarnos para que bajemos el ritmo. El dolor es un regalo de Dios, ¿sabía? Desde el punto de vista físico es un regalo, porque es señal de que algo está mal para hacer algo, no para dejarlo así. Por eso, cuando yo disciplinaba a mis hijos con la varita, les decía: esto es un regalo de Dios. El dolor es un regalo de Dios, pero a veces no le tomamos, no paramos y no escuchamos aún el dolor. En medio de esas tensiones, las tentaciones aumentan. Por eso, hombres y mujeres que van a sus sitios de trabajo en medio de esa situación de estrés, eso es dar papaya. Porque las tentaciones aumentan. Nuestras emociones dejan de ser consistentes. Es decir, empezamos a hacer cosas raras, como a gritar a todo el mundo, y a insultar y subimos la voz. ¿Usted no ha visto cosa más loca que gritarle a alguien que no puede oír
Y hay que ver varias personas dentro de su carro como energúmenos gritándole a aquel que nadie le va a escuchar. Patean al perro. Cuando las emociones empiezan a ser no tan consecuentes, señales, una muy más sutil pero igualmente peligrosa: dejamos de ser productivos. Hacemos y hacemos y nada conseguimos. No solamente laboralmente, todo, hacemos una categoría y no funcionan las cosas. Y de lo que empezamos a cortar, cuando una persona empieza a sentir esa improductividad, tiene la tentación de empezar a cortar. Y adivinen qué es lo primero que empieza a cortar: lo espiritual. Sí. Yo tengo que madrugar más temprano, yo que voy a tener tiempo a leerme la Biblia, no sé qué, y yo que voy a aparecer media la semana de conferencias con todo ese trabajo que tengo. Y el peso se ve afectado. En resumen, no estamos diseñados para el ritmo que nos quiere hacer vivir estos últimos tiempos. No estamos diseñados para eso. Y tú y yo debemos poner un alto, acciones en nuestra vida para vivir a otros. No es dejarnos, no es que dejamos de tener sueños, metas, objetivos, no es nada de eso. Pero no estamos diseñados para el ritmo de estos últimos tiempos. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es, o que es para de pronto en esta etapa de tu vida escuchar a Dios? Y no es que Dios no hable, lo que pasa es que tú no escuchas. Es como si, por ejemplo, creo que nuestra vida es como si estamos en un estadio de fútbol. ¿Has ido a fútbol? Cuando están allí, pues uno no escucha ni eso lleno, uno no escucha ni al vecino, ¿cierto? Pero yo he tenido la experiencia también de estar en un estadio de fútbol vacío. Y uno puede hablar con la otra persona de la otra tribuna y se escucha. No es que Dios no hable, sino que el ritmo que estamos viviendo, ese ritmo no lo escuchas. Y hay decisiones en la vida que hay que tomar, y eso implica sabiduría para vivir, porque no nos debemos dejar meter en ese ritmo de los últimos días. El Salmo 46, 10 dice, ojalá lo puedan también anotar, dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. A veces empezamos a hacer eso. Tres cosas, les coloqué estas tres recomendaciones también allí. Vivamos con un sentido de propósito y de urgencia, pero para mí es más de enfoque. Salmos 39, 4 al 5 es un resumen de todo esto. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Por lo tanto, ¿saben los 2 días más importantes de la vida de la persona? Solo el de la serie, el de morir. Hay otro. El día que naces. Y segundo día más importante es cuando descubres por qué y para qué.
Porque la vida es totalmente diferente cuando tú tienes un sentido de propósito. ¿Para qué estás aquí? Para levantarse, ir a trabajar y todo. ¿Cuál es el propósito? Hablando de este tema, un amigo me aconsejaba algo muy bueno, muy práctico para mí. Me dijo: Juan Carlos, que no pase un día en tu vida en que no bendigas a alguien con una frase, con una palabra. Que no pase un día en tu vida. Porque es que en esta vida estamos de paso muy rápido. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Enfócate. Con las personas que saben para dónde van, qué es lo que en este momento en su vida es lo esencial, lo básico. ¿Saben qué es lo que ayuda a veces a enfocarnos? Las enfermedades, créanme que es así. Y las graves. Cada vez que hablo con las personas con cáncer, para mí es una lección de vida impresionante, porque es que cuando uno tiene esto, ahí sí que empieza la gente a dejar de hacer una cantidad de cosas que ya saben que no vale la pena y empezar a hacer otras que son las fundamentales. Mire, con ese sentido de propósito, ¿qué es lo verdad? A veces recibo parejas de consejería y los asuntos por los cuales están distanciando, casi matando, son unas tonterías que uno dice: por Dios, ¿qué propósito tienen estos en la vida? La perspectiva correcta. En segundo lugar, ponga primero lo primero. Tuve una serie de predicaciones, si se acuerdan, espero, a comienzos de año, sobre primero lo primero. Es decir, una vida que no está balanceada es una vida desordenada. Es decir, lo primero de ir primero, en la semana, en el día, en el mes, que es lo primero. Porque lo primero que haces marca el resto de tu día, de tu semana y de tu mes. ¿Qué es lo primero que haces al día? Entonces, si es algo que con el Señor, eso va a marcar. ¿Qué es lo primero que haces con tus finanzas? O el dinero que recibes. Eso marca la bendición del resto. Nuevamente, Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. El orden es importante. Primero, lo primero. Y no sé si se han dado cuenta, yo hasta traje unas piedritas aquí. Cuando uno coloca en orden las cosas, las demás se acomodan. Lo más grande, lo más importante, primero. Lo otro se va acomodando en la vida. Más bien, Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No sé si esto, lo que he hablado hoy, te ha traído alguna idea, algún cambio. Lo único que te pido es este tercer consejo: hazlo ya. Ya, no. Según de Corintios 6 nos dice, porque él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Tengamos en cuenta esto. La brevedad de nuestra vida nos debe hacer pensar de vivirla sabiamente. Dios no está bravo, enojado, pero Él sí quiere que vivamos sabiamente. Y nos da esas tres advertencias que se les dio al rey, pero son igual para nosotros. ¿Cuál es la primera? Que nuestros días
La segunda, no hay balance en tu vida y lo espiritual. Y la tercera, ya, y hay que obrar. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias porque tú nos animas y nos adviertes en el camino. Señor, solo tú sabes el número de nuestros días, porque tú lo estableciste antes de que llegáramos a este mundo. Señor, gracias por el maravilloso regalo que en medio de esa brevedad de la vida nos has dado la posibilidad de conocerte. Señor, gracias. Gracias que en medio de todas las opciones, de todo lo que implica tu naturaleza divina, has hecho altos en nuestras vidas para que nosotros podamos conocerte. Gracias por la obra de Cristo que hace posible eso. Señor, gracias que mostraste aún en tu Hijo que 3 años de ministerio fueron suficientes para transformar el mundo y seguir transformando millones de vidas. Pero eso ocurre en nuestras vidas cuando vivimos plenamente tu voluntad, no a medias. Señor, líbranos de la mediocridad espiritual, de consentir tantas cosas pensando que algún día, y Señor, nos perdemos de tantas bendiciones y hay tantos que no se están bendiciendo porque no estamos conscientes de la brevedad de nuestra vida. Señor, tú hablas de estas realidades no para asustar, sino para advertir, para que sea el número que sea de días que nos tengas, lo podamos vivir con plenitud, lejos de los afanes y en los desequilibrios del día de hoy. Señor, ayúdanos a ser responsables de cada día, no con angustia, sino con la fe que permite que cada día sí podemos transformar este mundo y transformar la vida de otras personas. Señor, te aprovechamos esta oportunidad para pedirte perdón por esas áreas que hemos dejado pendientes en nuestra vida espiritual. Y hoy te queremos decir, Señor, ayúdanos a vivir plenamente la experiencia de ser hijos o hijas donde nos hayas colocado, en la familia, en el lugar de trabajo, en la iglesia, donde nos hayas colocado. Señor, que podamos vivir plenamente seguros en hacer tu voluntad todo el día. Señor, danos la perspectiva correcta de las cosas, las prioridades correctas. Ayúdanos una vez más a poner primero lo primero. Y Señor, que este mundo tan especializado en distracciones
no arruine nuestra vida. Y pasen los años y ya cerca al final nos estemos lamentando de tantas cosas que dejamos de hacer. No pensando en términos humanos, sino en lo que tú tienes para el plan de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a crecer en peso espiritual. Que nuestra vida sea la profundidad espiritual de un Dios como el que eres tú, Señor. Gracias por esto. En el nombre de Cristo. Amén. Puestos de pie, honremos a nuestro Dios en adoración.